¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming sobre energía en el que intentamos hablar, como digo siempre, de la manera más sencilla posible de una agenda estratégica para todo el país y para la provincia de Buenos Aires. Y como siempre estoy acompañado por dos de los mejores especialistas que pudimos conseguir con el presupuesto que nos quedaba. Uno de ellos es Lu Glesser. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. ¿Qué tal, Esteban Rafael? ¿Cómo fue tu semana? Bueno, bien, la verdad que bien. La tuya bien. La mía low cost. Está descansada. Muy low cost. Resignada, no termino de entender tu cara. No, viste, cuando no tenés opción y solo es low cost, low cost, low cost, así empezás a transitar la vida, low cost. Está bien, bueno. Y hablando de terceras marcas, Fernando Clarkovia, ¿cómo estás? Acá estamos, de nuevo acá. Una semana más. Una semana más en este espacio, nadie sabe cómo, pero sobreviviendo. Así tratamos, de poco. Sí, bueno, les dejo nuestras vías de comunicación. Estamos en las redes sociales, como siempre, WhatsApp Stream, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde Cracovia, que es sensación, y en YouTube. Y también tenemos un mail, streamwhatsapp@gmail.com. Nos escriben ahí, nos dicen lo que tengan ganas de contarnos y demás. Nosotros leemos todo y agradecemos. A veces tácitamente, pero agradecemos. Vamos a meternos en la agenda de la semana rápidamente. Vamos a entrar por otro lado. Ustedes saben que este domingo hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, que ganó Axel Kicillof por amplia diferencia, diría Roberto Navarro. Pero en este caso fue cierto, ganó por amplia diferencia, por una diferencia mucho más amplia de la que esperaban propios y extraños. En una elección que era bonaerense, se definían cargos de la provincia y de los municipios, y que termina, o no, pero probablemente la lectura ahora es esa, termina reconfigurando el mapa nacional con, un gobierno nacional que ya manifiesta haber sentido el golpe en las urnas. Y para hablar de este tema, convocamos a un analista, un consultor, amigo de la casa, que es director de la consultora ADOC y viene siguiendo mucho, sobre todo la conversación en redes, que es un tema muy interesante. Hablo de Javier Correa, quien tiene la deferencia de haber venido a visitarnos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muchas gracias, me asusté, pensé tercera marca, el invitado que pudiste conseguir. Bueno, algo de eso puede haber, pero Todavía no se anima, todavía no me lo digas, no me lo digas. No, esperado semana, ha venido programas más y vas a ver. No, para nada. Bueno, Germán No, pudo Correa, venir. sos lo más caro que hay acá ahora, ¿eh? Lo más caro sos vos, quédate tranquilo. Todavía no tiene la confianza al aire para decírmelo, pero ya llegará. Juan Germano no pudo venir y vino perfecto. Javier Correa, pero que para hablar de la otro tema. No, metiéndonos a hablar ahora en serio. Yo vengo siguiendo hace meses el laburo de Javier en ADOC porque entra por otro lado al análisis político, entra por la conversación de redes, que es algo que a veces se le da muchísima magnitud, a veces se lo minimiza, pero claramente está ahí y dice cosas y permite hacer un análisis distinto, que es el que encara Javier, y por eso era el interés de tenerlo hoy acá en esta mesa. Lo primero que te queremos preguntar es, bueno, a unos días de que esta elección haya ocurrido, ¿por qué pensás que ocurrió y cómo ves que sigue o cómo puede seguir la cosa sabiendo que tenemos elecciones ahora nacionales el 26 de octubre? Bueno, ¿por qué ocurrió el resultado? El análisis que hacemos nosotros es una combinación de varios factores. Los casos del audio español llegan en un momento de baja en la tendencia de la opinión pública del gobierno, en donde se cuestionan tres cosas. La primera es la praxis política, con muchos problemas en el Congreso Nacional, que todavía están vigentes. La praxis económica, de lo cual vos podés hablar profundamente, pero hay problemas concretos respecto al mercado, de la viabilidad de este programa económico. Y en ese contexto de baja en la opinión pública, de menos sostén en la opinión pública, aparecen los casos de Españolo, que da en lo que llamamos el centro de posicionamiento de un gobierno. Un gobierno se posiciona en un lugar determinado en la mente del votante y ese es el lugar a donde se hiere la sensibilidad con respecto a los audios españoles. Entonces se agrega una tercera incógnita, que es la praxis moral. En ese contexto llega la elección y se reconfirman los problemas. Y ahora estamos en un proceso de mayor incertidumbre que va a tener que responder desde el punto de vista político y económico con premura. Hay algunos anuncios hoy que todavía no eliminan esa incertidumbre. Bueno, ¿no? ahora son fotos, ¿no? Y alguna designación. Bueno, se acaba de nombrar a Lisandro Catalán como ministro de Interior, era secretario de Interior. Fue un ascenso, pero la figura la misma, y se lo sumó a una mesa para negociar con las provincias con Luis Toto Caputo, con Guillermo Francos y con el presidente Javier Milei. Después hubo otra mesa más, pero de conducción política, que entiendo que tiene que ver más con la gestión propia de la Libertad de Avance y del PRO, pero la mesa de gestión o de la relación con las provincias va a ser esta, aparentemente. Sí, y
tratando de eliminar la ironía, cosa que cuesta bastante, es como si el gobierno descubriera que el Ministerio del Interior es un lugar para coordinar políticas con un país federal, que había sido eliminado, que ahora es como si a Lisandro Catalán le cambian la silla. Bueno, esta tiene respaldo, vas al Ministerio del Interior, ahora tenés que negociar en el Congreso con los gobernadores que te están negando gobernabilidad. No es un dato menor. Mañana yo pensaría muy bien, para hacer el análisis político, qué pasa respecto de si veta o no el financiamiento a los gobernadores a través de los ATN. Si el gobierno va a nombrar un ministro del Interior para mañana mismo vetar lo que los gobernadores le reclaman al gobierno, bueno, sería una contradicción enorme. Yo creo que hoy es una foto, mañana es la acción política concreta, veremos si eso ocurre o no. Vos hablabas hace un ratito de cómo llega Javier Milei a esta elección que perdió el domingo en la provincia de Buenos Aires. Quiero que me cuentes algunas cosas que vamos a ver ahora en pantalla, que son cosas que vienen laburando ahí en Adoc sobre la imagen de Milei en redes. A ver si tenemos ahí el primer gráfico que habíamos preparado. Mirá, ustedes dicen, es agosto, el mes más negativo de la era Milei. Sentimiento... ahí está, ahí gracias, es lo mejor. Sentimiento digital hacia Milei, promedio agosto 25, 56% negativo. Entiendo que el cómo llegamos hasta acá es esto que vos venías contando del Andis y demás, pero mi pregunta más que nada tiene que ver en qué sería el sentimiento negativo en redes y qué se diferencia o no del sentimiento negativo que puede haber en una encuesta tradicional. Hago una introducción importante que lo mencionabas al principio, es nosotros como consultora miramos fundamentalmente los datos macro, los datos micro, porque para entender la comunicación política tenés que entender que es en un contexto, y el contexto determinante es la economía. Miramos la política, la relación con los gobernadores y por supuesto miramos las encuestas de opinión pública. Ahora, los argentinos tenemos 40 millones de usuarios en redes sociales en la Argentina que están en promedio, depende de las estadísticas, pero no menos de entre 3 y 4 horas por día en redes sociales y más o menos 6, 7 horas por día en Internet. Entonces, lo que la conversación digital refleja es que se conversa en ese mundo, que es un montón. Es limitante, no es estadístico, no es opinión pública, pero es un montón. Dicho esto, lo que nosotros detectamos post-Davos, no post-Libra, post-Davos. Post-Davos, la conferencia de Davos de enero fue. La conferencia de Davos fue creo que a principios de febrero y donde plantea un discurso muy profundo en contra de la homosexualidad, planteándola y vinculándolo con la pedofilia. A ver, te hago un alto ahí. Tenemos otra placa que también me parece que tiene que ver con esto que venís diciendo. No, la otra. A ver si la tenemos. Estos son los resultados electorales del domingo. Esta. Bien, esa es la comparación 2024 con 2025 en el protagonismo digital de Milei. El acumulado 2024-2025 de la conversación. Y ahí también se ve que se conversa menos, ¿no? Sí, lo que decimos ahí básicamente es que el año pasado, que aquí ven una sintomatología muy clara, el año pasado donde todo pasaba y donde todo caminaba más o menos bien para el gobierno, se hablaba mucho del presidente y se hablaba bien. Este año lo que pasó es, baja el protagonismo del presidente bastante, baja de más o menos 12 millones de menciones por mes que se hacen del presidente a menos de 6. Sigue siendo un montón, 6, para que ustedes se den una idea. El gobernador Axel Kicillof debe tener un promedio de 500.000 menciones por mes en el ecosistema digital. El presidente tiene 6 millones. Pero es un nativo digital, si quieren, desde el punto de vista de la comunicación política. Y lo que sí aumenta es la negatividad en la conversación. Cuando se habla del presidente Milei, se habla en forma más negativa que positiva. Se habla menos y se habla peor. Se habla menos y se habla peor. Teniendo en cuenta que la comunicación digital siempre fue la casa del presidente. Y en donde, y tratando de eliminar la ironía, efectivamente tienen en Casa Rosada oficinas dispuestas a colaborar con la conversación positiva del presidente. Con lo cual, que cuando uno analiza la negatividad, ¿qué ve? Mucho orgánico, mucho genuino. Y cuando analiza la positividad, lo ve más artificial. Correa, antes de cruzar debería preguntarte por cómo sale fortalecido el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Te pregunto por esto que sobrevuela, ¿no?, el resultado electoral, algo de tomó nota, ¿no? Revisa, entonces arma una mesa con los gobernadores. Hay que ver ahí los gobernadores cuánto le vuelven a creer al mismo armado, ¿no? Porque es exactamente el mismo armado que venían llevando adelante. Y los modales. Ahora te pregunto, ¿cuánto de esto refleja realmente el mensaje de las urnas? Si el mensaje de las urnas iba más por la condena, por las coimas en discapacidad, por la cotidianidad de la economía, digo, un salario que cada vez alcanza menos. Digo, si eso es tomar nota, ¿quién? ¿Tomar nota de qué?
quién le está pasando esa nota? Bueno, es una buena pregunta porque acá la duda es cuál es el diagnóstico que hace el gobierno. Si el gobierno hace un diagnóstico en donde tengo que realmente recomponer la política y qué implica ese diagnóstico y tengo que realmente recomponer la parte de la macroeconomía, que es decir, no sé si la inflación es la única variable que hay que mirar y no hay que mirar lo que le viene diciendo la Biblioteca Económica hace 10 meses, porque también llegamos a un lugar de medio obviedad, ¿no? Digamos, hace 10 meses la Biblioteca Económica te plantea tenés que acumular reservas. No acumulaste reservas, te generó problemas. Hace un año la Biblioteca Política te dice arreglá con los gobernadores, no te pelees con todos en el Congreso, no metas los dedos en el enchufe con el financiamiento universitario, no te pelees con los discapacitados. Bueno, todo eso no ocurrió y ahora tiene problemas. El mensaje ese de la agenda política, o sea, ¿proviene ese mensaje de la agenda política o del establishment local? ¿El mensaje electoral planteas vos? Esto de no tenés que pelearte, tenés que jugar, Mi manera de con los pensar gobernadores. es que la pelota siempre en los oficialismos lo determina la economía. Esa es mi manera de pensar. Ahora, ¿cómo llegas a una situación económica y política tan complicada? Bueno, por esos errores que mencionábamos antes. Yo creo que el mensaje es: intentamos acompañar un proceso en donde valía todo pensando que nos iba a mejorar la vida a cada uno de nosotros y eso no ocurrió para la mayoría del electorado bonaerense. Tengo una consulta. ¿Hay una correlación entre lo que pasa en redes y los resultados electorales o esta vez fue coincidencia? Nosotros la encontramos, y te digo cómo. El año pasado, donde la opinión pública, que eso es estadística y que realmente marcan buenas tendencias independientemente de las fachas en los resultados electorales, encontrábamos que la conversación del presidente era mucho más alta y mejor, más positiva. ¿Qué encontramos? Correlación en el comportamiento, en la tendencia, no en el puntaje del voto exacto. Y nosotros lo que vemos con mucha claridad, que es lo que mencionaba Esteban, hace 7 meses que vemos que la conversación sobre el presidente es más baja y es negativa. 7 meses seguidos de negatividad cuando se habla del presidente en el lugar donde mejor le iba al presidente, que es el mundo digital. Eso para nosotros es sintomatológico y tiene una tendencia que se puede ver en las urnas. Pero también deben tener figuras que relevan, que tienen una muy buena imagen en las redes o que la conversación sobre esas figuras es muy positiva y después electoralmente hacen agua permanentemente, ¿o no? Sí, porque también ahí es un buen dato, Fernando, el que planteas, porque gobernar no es lo que pasa en las redes, que probablemente es uno de los diagnósticos más fallidos de este gobierno. Cuando vos ves la pelea entre el Gordo Dan y Guillermo Francos por el episodio Luis Juez, lo que estás viendo es un conflicto interno entre una lógica digital y una lógica política. Y un país se gobierna, desde mi punto de vista, mucho más cerca de la lógica política desde la lógica digital. Te consulto para tener alguna precisión, cuando hablamos de la conversación en redes, ¿de qué redes estamos hablando? Porque uno desde afuera piensa que no es lo mismo Twitter que TikTok. No, no es lo mismo. Lo que estamos nosotros analizando con el software y con los analistas en la oficina, lo que vemos es la conversación digital. Eso implica todas las redes abiertas. Si vos tenés candadito en tu Twitter, no podemos verlo, porque es la conversación pública la que se puede analizar a través de datos, es lo que llamamos Big Data y después el análisis, y todo lo que son las plataformas y todo lo que son los portales de noticias. Con lo cual es un volumen bastante importante, pero no es todo. Claro. Si en Instagram tengo candado, no puedo mirar esa conversación de Instagram. TikTok tiene una particularidad que es poco texto y es mucha imagen, eso no lo analiza, con lo cual analizamos todo lo posible de ser analizado, por eso es muy importante el trabajo de los analistas. Sí. ¿Qué es lo que estamos Y viendo? analizan palabras Perdón, clave, Fer, sí. ¿y Facebook sigue teniendo relevancia en esa conversación? Sí, es muy importante Facebook, sobre todo en más 40, más 45, y en el interior del país es muy potente. Si vos querés hacer una campaña política en el interior del país, no podés obviar Facebook para nada, en absoluto. Analizan palabras clave, supongo, o sea, si mencionan a Milei, porque digo, hay muchas referencias donde está implícito el presidente, ahí no pueden relevar, o sí. Si yo digo, por ejemplo, cuando empieza a hablar Milei y lo presentan como doctor, ¿no? Entonces yo pongo un comentario que digo, bueno, al final lo primero que dijeron es una fake news. Ustedes no pueden registrar que eso es negativo, entiendo yo, porque no estoy haciendo referencia explícita a Milei, pero quien está en ese momento mirando la cadena nacional y al mismo tiempo leyendo X, se da cuenta que es una referencia negativa. Hacemos una búsqueda acotada, pero no tan acotada, por ejemplo, Milei, presidente Milei, Javier Milei, el presidente, y después vamos analizando. Si alguien lo menciona a él de manera irónica, sin mencionarlo con ninguno de esos conceptos, no aparece. Okay. Pero es un volumen, como te decía, estamos analizando más de 10, 15 millones de datos mensuales, con lo cual ya nos da una idea. Si nosotros ponemos Milei y aparecen pocos datos, nos llamaría la atención y veríamos qué pasa con la herramienta. Tiraste un spin-off de lo que te iba a preguntar ahora, spoileaste un poquito, pero vos decías 6 millones de menciones en Milei ahora, que está en su peor momento, y lo comparabas con 500.000 de Axel Kicillof.
¿qué participación obtiene Kicillof en esa conversación digital? Bueno, como te digo, es bastante baja y en realidad levanta, por ejemplo, ahora tiene que haber levantado, ya tendremos los datos en poco tiempo respecto de la elección. Lo que pasa es que no pareciera que la lógica comunicacional del gobernador de la provincia de Buenos Aires esté apuntada hacia ahí, ¿no? O sea, y que no es un nativo digital, es más un político tradicional. Entonces, Milei tiene una premiación en el mundo digital y en las plataformas, que es un problemón para verlo también. Y si lo comparás, ponerle con Cristina o con otros políticos tradicionales. Muy por encima de ellos. Porque lo que... No, me refiero a Kicillof, no a Milei. No sé si estamos hablando de lo mismo. No, Kicillof y Cristina y demás. El sistema político, Macri, Cristina y demás. Cristina, cuando fue detenida finalmente, cuando fue condenada más precisamente, superó a Milei en la conversación, pero por un evento, un episodio particular. Lo que es el comportamiento habitual es muy por debajo del 1.000.000 de menciones mensuales. Todo el sistema político está ahí. Lo que quiero plantear acá es que Milei es muy premiado por las plataformas, por la conflictividad con la que se expresa y por el trabajo en su comunidad. Claro, no son elementos comparables. Entonces, en esto pienso en este gobernador que sale por la agenda política ya muy fortalecido. Digo, hay como esto de que es el candidato o la oposición encuentra en Kicillof una conducción. Digo, hay que ver si coincidís, pero lo desacoplado que está eso en lo que es la discusión política digital. Digo, esa agenda política es agenda digital. Te hace mejor si querés ser influencer, si querés tener un programa de streaming y querés monetizar eso, no te hace mejor si querés gobernar un país. Y lo que puede hacer es confundirte, porque la lógica digital premia el conflicto y el aislamiento. La lógica política no. Está bueno, justo, mira, te quería preguntar sobre eso y lo trajiste de nuevo. Cuando hablamos de la lógica que premia el conflicto y demás, y cuando hablamos que un presidente tiene mucha participación o un político tiene poca participación, en algún punto también es conflictivo tener que forzarte para hacer política en redes sabiendo que el algoritmo te pide algo que por ahí la sociedad necesita otra cosa. Sin duda, y también... O no necesita, pero por ahí es deseable otra cosa. Sin duda, bueno, acá tocas un tema filosófico muy profundo, que es el cuestionamiento que nos hacemos nosotros de la comunicación política, de tengo que aumentar mi nivel de conocimiento, tengo que lograr ser interesante, y la gente está en las redes, y está menos en los medios tradicionales. Bueno, primero creo que es una falacia, la gente está en los medios tradicionales, la televisión sigue teniendo el efecto que tiene, los diarios no, pero los portales de noticias sí, y efectivamente también trabajan y operan en las redes. Respondiéndote a vos, creo que el gran desafío de la política es no perder la lógica de la política, que requiere forzar temas de conversación y no ir a la carta que te dan las plataformas, porque si vas a la carta te premian las plataformas, pero probablemente no la política. Yo creo que al gobierno, es un diagnóstico creo que al gobierno le está pasando eso. Y bueno, es un problema. El desafío de la comunicación política es cómo soy atractivo utilizando la herramienta, sin que la herramienta me domine y conforme mi forma de hacer política. ¿Tienen forma de segmentar por región? Sí. O sea, ¿saben cómo venía la conversación sobre Milei en la provincia de Buenos Aires? Y qué diferencia había entre esa conversación y la conversación nacional, como para ver qué puede pasar en el 26 de octubre comparado con la provincia. Sí, yo ahí te diría, sí, lo podemos segmentar. Lo que pasa es, no es predictivo. Para mí, mi manera de mirar este análisis es, tengo mucho más rápido que una encuesta de opinión pública ciertas tendencias y cierto comportamiento. Pero creo que cometemos un error si creemos que mirando las redes y mirando la conversación digital podemos predecir qué pasa. Me parece que las redes responden a algo que ya ocurrió y que es la manera correcta de mirarlo. Te hago una última pregunta, Javier, y ya te dejamos ir, que también estabas apurado. Los tiempos de las redes son mucho más tirados que los nuestros. Te quería cerrar con esto, como para ver si terminamos de captar la idea. La conversación política colisiona con esta lógica de las redes. Vos sos un consultor que está en redes, que hablas con políticos. ¿Por dónde se le entra? Ponés la gacetilla, ponés tu foto abrazado, fuimos e inauguramos esta escuela, nos juntamos con el empresario a inaugurar esta fábrica, o hay una manera de que el político pueda aprovechar las redes sin ser naif, sin caer en lo solemne y sin comerte este despelote que después se te puede venir enfrente. En Nueva York, Zoran Mamdani ganó la interna del Partido Demócrata en el lugar del anticapitalismo, con una de las propuestas que hacía era sobre congelar los alquileres. Vos imaginate lo que es para el sistema económico de Nueva York que alguien con ese discurso gane. Yo lo que planteo es
que es contraintuitivo, es que las redes y la lógica digital y el mundo en el que estamos, donde está todo disperso y las sociedades parecen dispersarse y es más difícil cohesionarlas, hay que agregarle contenido real. Por supuesto que la urgencia de los tiempos es necesito todo ya y ahora, y las redes pareciera que te dan eso, te dan velocidad y te dan agilidad con un buen contenido. Me volví viral. Lo que pasa que una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Si la política no toma conciencia sobre la dificultad de gobernar, vamos a seguir de fracaso en fracaso. La idea de que el país se resuelve con una motosierra, volvamos a Macri, se resuelve la inflación en 2 minutos, vamos a Alberto, no me voy a pelear con la vicepresidenta, confíen en esto y con eso se resuelve, son ideas simplistas que premian las redes sociales y los medios de comunicación, no te permiten gobernar. Entonces es un poco más aburrida la política, es más larga y es más consistente. Y las redes no te van a dar eso, las redes las tenés que usar para mostrar esa consistencia. Hay ejemplos polémicos y demás, pero hay ejemplos en donde vos podés hablar de cosas en serio y ser premiado por el elector. Javier, muchas gracias por haber venido hasta acá. Y bueno, seguiremos leyendo tus informes. Un placer, gracias a ustedes. Y nosotros vamos, sí, ahora a meternos en la agenda más vinculada con la energía y con la minería. Hicimos esta pequeña pausa porque, bueno, es un tema importante y porque también incide en el clima de negocios y en todo lo que ustedes habrán venido viendo y leyendo en portales. Pero esta semana también arrancó el Oil and Gas, Argentina Oil and Gas, este evento que se hace en La Rural, donde van todas las empresas vinculadas al petróleo y a la energía, muestran cosas, hacen conferencias, hacen cócteles, sirven cosas ricas. Así, por supuesto, fueron nuestros amigos Fernando Krakowiak y Luciana Glesser. Vamos a ver este pequeño adelante de lo que pasó en Oil and Gas y después todos ellos te cuentan lo que no se ve ni en ese video, así se dice, yo estoy bastante tarado, perdón, y lo que no se escucha en otros lados. Empiezo por felicitar a la organización de este evento, de semejante evento, la exposición de Oil and Gas más importante de Latinoamérica. Sí, es la más importante, es a nivel industrial la más importante que se hace en el país y es muy interesante lo que muestra esto, lo que es la cadena de valor de la industria, porque no son solo las operadoras, sino hay 550 expositores que cubren toda la cadena de necesidades que tiene la industria para hacer un pozo y producir petróleo y gas. Tecpetrol, la empresa de energía del grupo Techin, todos los años participa con el resto de las empresas del grupo y para nosotros es un evento muy importante, muy productivo para el know-sharing, para charlar, para conocernos, para vernos. Es un evento muy importante para tomar noción de la cadena de valor del oil and gas. Acá tenemos grandes operadoras, pequeños productores, personas que están entrando, que están generando su empresa, emprendedores que están viniendo a conocer la industria. Espacios como estos son muy importantes para hacer networking, para encontrarnos no solo con colegas, sino también con contratistas, entender dónde estamos parados, qué es lo que ofrece la industria con los diferentes clientes. Nosotros estamos trabajando en un yacimiento operado como es el Trapial, un yacimiento muy importante donde estamos desarrollando vaca muerta, con unos perfiles que están dando unos resultados muy interesantes y la verdad que son muy auspiciosos. Para Shell es súper importante tener presencia en esta expo, que es la más grande de la industria. Este año queremos destacar el compromiso de Shell, el desarrollo continuo, la innovación. Uno quizás no percibe y desde el sentido común dice, bueno, perforan, se llevan el petróleo, pero en realidad cada uno ve como son muchas las industrias que integran justamente esta cadena de valor, ¿no? Protección de incendios, tecnología, robótica. Muchísimo, muchísimo y de alta tecnología, de mucha innovación y es una industria que nunca descansa, entonces nadie descansa en esta industria y están todos, uno entra acá y ve un ambiente de optimismo, de planes a futuro. Y eso es lo que le da a todo esta, ¿cómo se llama?, alegría que hay y que nos pone muy contentos a nosotros de poder mostrar esto de la industria, ¿no? Mañana Shell cumple 111 años que está presente en el país, en Argentina, y desde el 2012 que está operando en Vaca Muerta con proyectos muy grandes que comprometen el desarrollo del país, de la Argentina. En esta coyuntura particular, nuestro CEO siempre dice que Vaca Muerta es el gran game changer de la industria. Siempre decimos que es un nuevo campo, que es un factor de diferenciación, es un factor de cambio
qué va a tener Argentina. Para esto, bueno, tenemos que apoyarlo, tenemos que seguir con este camino de industrialización, de eficiencia de costos y de producción, para llegar al objetivo del 2030 de tener una Vaca Muerta desarrollada e inserta en lo que es la dinámica de el oil and gas a nivel mundial. Además de todo eso que vieron ahí, la habrán visto, por supuesto, a Luciana Glesser en su rol de cronista de calle, no de calle en este caso, estuvo en la rural, no estuvo en la calle, pero en su rol de cronista estuvo también Fernando Krakowiak, y vieron y escucharon y conversaron muchas otras cosas en unos días calientes, porque esta elección bonaerense de la que acabamos de hablar pegó en el precio del dólar, pegó en el modelo económico, pegó en decisiones de inversión. Ustedes me dirán. Permitime un comentario sobre el trabajo de campo, el trabajo de calle, porque efectivamente sí estuvimos ahí, codeándonos con el pueblo en esta feria realmente muy lindo, muy lindo. Corta acá. La estación de subte Muy a la rural, cuando Empecemos cruzaste de Plaza nuevo. Italia, te codeaste con el pueblo, Muy lindo. pegaste un codazo y entraste a la rural. Bueno, si decimos trabajo de campo, ahí nos ponemos de acuerdo, un trabajo de campo. Cronista, te dije. Sí, claro. El cuento pueblo un espera el chisme. colectivo sobre Sarmiento, ahí en la puerta yo me lo crucé. Tengo un primer chisme así como para empezar. Lo veíamos a Horacio Marín, presidente de YPF, que estuvo muy poquito tiempo, un ratito nomás. Se fue a Milán. Porque se fue a Milán a una feria justamente, una exposición de energía donde se llevó a la plana mayor del periodismo energético local y esto hizo enojar profundamente al A mí no me Instituto llevó. Pero vos no sos especialista en oil and gas. Pero ustedes sí son la plana mayor. Pero nosotros tenemos otros problemas. Tenían que grabar este programa. No teníamos muchos pruritos en viajar. Pusimos muchas condiciones, el catering, la botella de whisky, nos dijeron no, así no, y decidimos quedarnos. YPF armó un viaje justamente donde pretende avanzar, ¿no?, con la firma del convenio con Eni, la gigante italiana para el desarrollo de GNL, que todavía, bueno, sigue ahí en tratativas y en negociación, por eso la presencia en esta feria en Milán. Es una exposición, se llevó a la plana mayor del periodismo local y esto generó un enojo en el Instituto Argentino de Petróleo y Gas por la coincidencia y la superposición de fechas y por la cobertura que vaya a tener este evento. De hecho, nos contaron desde el enojo. También YPF planteó su posición diciendo ellos se piensan que tienen la feria más importante y hay ferias mucho más importantes. Esta fue la respuesta de YPF. Tranqui. Lapidaria, y hay que decir que la Estamos abriendo la Argentina- importación de ferias también. No, sí, me pediste chisme, te traigo chismes. Hay que decir, ¿no?, que la Argentina Oil and Gas es el evento del sector más importante de Latinoamérica. ¿Y de qué se conversó en ese evento, además de este enojo con YPF por haberse ido a otro evento? Bueno, basta con ver cómo fue el derrumbe bursátil de las principales jugadoras de Vaca Muerta. Ahí vos tenés Vista, tenés PAE, tenés YPF. Desde febrero, y esto para no marcar como kilómetro cero ningún desarme de las LEFI, pues estamos hablando de febrero a esta parte, las caídas son impresionantes. Vista perdió el 50% de su capital bursátil, de lo que es la cotización financiera, y esto es stock de papeles, no son acciones, y vos me podés decir, bueno, hoy cae 50 y andás a ver si dentro de 2 o 3 meses no recupera o incluso empieza a crecer. Hay que decir que Vista es la joyita argentina de los mercados financieros internacionales, de Wall Street. Digo, es como, brillante. claro, es como la maravilla. Claro, era una escalerita, era todo el tiempo para arriba. Todos te recomendaban Vista. Bueno, Vista perdió más del 50 porque efectivamente creo que el dato es 54. Puede recuperar, pero ¿qué pasa? Todo esto jode el financiamiento. Y estas son todas empresas que están permanentemente apalancadas en créditos internacionales. Entonces, en la medida en la que cae tu capitalización bursátil, vos también tenés menos ratio para endeudarte, porque vos te endeudás en función de lo que vales. Digo, te empieza a joder en los términos, porque son compañías que hay que decir que tienen muy buenos números en balances productivos, ¿eh? Digo, hubo ahí un pequeño cimbronazo cuando empezó a caer el precio del barril, pero se estacionó en $65 y en $65 sostienen buenos números. De hecho, en agosto otra vez tuvimos producción récord en Vaca Muerta, Exactamente. revirtiendo lo que habían sido los meses previos. Ayer martes salió el índice de producción, creo que es minera, o que se llama el informe del INDEC, pero es minería e hidrocarburos, y también cuando ves la producción de crudo creció, creo que 12% interanual, que es un delirio que no pasa, ni hablar en otros sectores de la economía, pero no creo que no pasa en otros lugares del mundo. Siempre con foco en Sobre las petróleo, expectativas ¿no? del propio mercado. Creció por sobre las expectativas. Y aún así, estamos todavía en Bavia, ¿no? No sabemos qué de todo esto impacta en decisiones de inversión que tienen que ser... No, hasta ahora incluso sí sabemos. No solo no impacta, sino que lo que hemos tenido en este año y medio es que se van.
las multinacionales se han ido. Incluso se han ido en el conjunto de la economía, no solo energéticas, pero en el sector energético hemos tenido que se fue Petronas, que se fue ExxonMobil, que le vendió a Pluspetrol, ahora que se fue Nutrien, que está vinculada al sector energético. Ahora vamos a entrar a eso. O sea, tenés muchas que se han ido y la expectativa es, bueno, ¿qué va a pasar con las que están supuestamente esperando para entrar? Hablando de ferias, yo recordaba en estos días, cuando fui a la PIDAC en Canadá en marzo, hablé con un consultor de riesgo político, Joe Goldberg, de Horizon Engage, que le pregunté, bueno, ¿cuándo van a venir a invertir? Y me dijo, me lo traje acá anotado, lo que nosotros vamos a mirar son las elecciones de medio término para ver si el gobierno logra más apoyo, ya que eso le va a permitir implementar los cambios más rápido y de una manera que va a ayudar mucho a los inversores. O sea, estaban esperando el resultado de medio término. Obviamente la elección en Buenos Aires no es la nacional, pero la verdad que se enciende una luz entre amarilla y roja después de la paliza que se comió en la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional, porque si esta gente, los que tienen que ponerla, están esperando a ver cómo se consolida la transformación a partir del resultado electoral, y lo que uno tiene para sacar como conclusión es que van a seguir esperando. ¿No les alcanza el RIGI? ¿Tienen 30 años de estabilidad? No les alcanza el RIGI. No les alcanza el RIGI porque Argentina ha ofrecido herramientas similares y no las ha cumplido. Le ofreció a Chevron en su momento poder sacar los dólares de la Argentina y después le puso el cepo. Puso la ley de inversiones mineras donde también te daba estabilidad fiscal por 30 años y después modificó la regla fiscal. Entonces, vos sos un inversor extranjero y te dicen, tenés el RIGI. ¿Y qué es el RIGI? No es más ni menos que una ley. El RIGI tiene todo eso y además tiene un articulito que dice, y si yo no te cumplo, yo Estado no te cumplo, vos podés hacerme juicio donde quieras. Está bien, pero no son fondos buitres, son empresas energéticas. Entonces lo que quieren es venir, invertir, desarrollar el proyecto, ganar dinero, no litigar en tribunales. Entonces, no coincido en ese sentido porque los recursos naturales o las economías extractivistas tienen la particularidad de sortear los problemas o las dificultades que tiene la política. Por eso Perú, con una institucionalidad muy débil y aún con cambios permanentes de gobierno y sin seguridad jurídica, es investment grade, o sea, tiene el mejor grado de inversión. Bueno, no tiene seguridad política para los presidentes, están todos presos, pero tiene políticas de Estado respecto a algunos sectores clave que no les cambia la regla del juego. No, respecto a los cambios de juego, claramente sí sea un cambio de regla de juego cuando asumen gobiernos que representan quizás los intereses de el campo popular, donde ahí sí se le pone límites a las empresas y esto después se revierte. Lo que no hay es estabilidad ni en uno ni en otro sentido, porque también podemos citar el caso de Bolivia, que nacionalizó los hidrocarburos y aún así mantuvo un riesgo país muy bajo y también un buen grado de inversión, nacionalizando los hidrocarburos con Evo Morales. ¿Por qué? Porque eran reglas claras. Lo mismo el cobre chileno. El cobre chileno es nacional, reglas claras y permanencia. Entonces, esto es lo que piden, la permanencia. Déjenme terminar la idea. Termino la idea. Entonces, lo que te piden es más que para dónde vayan las reglas del juego, me permito problematizar si no tiene que ver con la estabilidad de las reglas del juego, cuáles fueran que estima el gobierno. Pero, y quiero nada más que para cerrar esta idea sobre los cuándo cambios. podemos hablar. No, pero para cerrar la idea, es que Argentina tiene un cronograma electoral cada 2 años, o sea que la incertidumbre electoral es casi permanente. Esto tiene que ver con el juego democrático y con algo histórico que es en la Argentina, que se da este empate hegemónico del que habla Portantiero, donde no hay una fuerza que se impone sobre la otra y todo el tiempo está en tensión, ¿no? Y esta alternancia entre proyectos tan antagónicos. Y esto, por supuesto, que a las empresas no les resulta nada cómodo. A ver, yo sumo algo respecto de una sola cosa, respecto de Chile. Quiero hacer Corea del Centro, porque estoy de acuerdo con algo que decís, que es que de hecho hay una cuestión de cambio de reglas que rompe todo. Hay una cosa que te dicen que es cierto, dice, hasta que no ganen las elecciones no vengo. Y dice, no vas a venir nunca entonces, porque si estás esperando siempre el resultado de una elección que sea cada 2 años, estamos complicados. Ahora, vos vendrías. Yo ya estoy acá. No, vos vendrías si fueras un inversor extranjero. Hay un punto que Lu tiene razón, que están en lugares mucho más riesgosos que Argentina. Mucho más riesgosos, con menos capital humano, porque van a explotar el recurso. Sí, pero... Se lo llevan y se terminó. Bueno, pero para explotar el recurso tenés que tener la garantía, como pasa en muchos países, de que se puede caer el gobierno, pero el recurso lo vas a Te lo puedes llevar igual. Te lo puedes llevar igual. Y acá no ha pasado. No es una garantía deseable tampoco. Porque bueno, está bien. Están en África. Está bien, pero vos en los países donde lo tenés, invierten. En los países donde no lo tenés, no invierten. Entonces no es indiferente la regla. Acá tuvimos cepo durante ¿cuánto? 10 años y seguimos teniendo para las empresas. Entonces es difícil. Un problema. Es difícil
difícil porque lo que quieren saber, básicamente, los que la traen es si se la pueden llevar. Y hoy no le puedes garantizar eso. Entonces, ¿por qué la van a traer? A ver si esas preguntas que vos haces te las responden en este segundo informe que hicieron mis compañeros en Argentina Oil and Gas o Argentina Petróleo y Gas. Oil and Y sí, Gas. sí, Sí, Oil and es Gas. verdad. Si es Oil and Gas va con Argentina. De toda la Digo, Argentina vos también Petróleo tenés y razón, Gas o Rafael. Argentina Vos también Petróleo y tenés Gas. razón. ¿O no? Bueno, yo tengo mucho expertise y know-how en todos estos supplements, así que vamos a ver el informe. Daniel, hoy presentaste el informe sobre generación de divisas del conjunto de la industria hidrocarburífera con foco en Vaca Muerta. ¿Cuáles son las principales conclusiones del trabajo que hicieron? Bueno, hicimos un estudio para decir la verdadera generación de divisas, no solo las exportaciones y las importaciones de hidrocarburos, sino también con la importación de bienes que uno tiene que importar para poder producir esos hidrocarburos, los préstamos que obtienen las empresas, los dividendos que reparten, y a diferencia de la balanza comercial nos da un 20% menos aproximadamente, ¿se entiende? Sí. Y en cuanto al informe que van a presentar sobre red de proveedores, ¿en qué consistió el trabajo que hicieron? Mira, ese fue un trabajo inédito, pues no hay otro así, que lo que hicimos fue descomponer un pozo, un ducto y una planta en sus principales bienes y servicios. Una vez que teníamos eso, de forma unitaria, agarramos las cosas más importantes y las multiplicamos por la cantidad que iba a haber de pozos, de equipos, con lo cual teníamos cuántas válvulas, cuántas bombas, cuánto acero, cuánto cemento, cada uno de los componentes que no se sabe hoy para que toda la cadena de proveedores sepa cuánta demanda va a haber si se desarrolla Vaca Muerta, el desarrollo de Vaca Muerta. ¿Los proveedores actuales alcanzan para abastecer si el sector definitivamente dispara? No alcanza. Por ejemplo, no se va a hacer falta de áridos, que es de ripio. Por año vas a tener que llenar 6 estadios únicos de La Plata llenos, para que tengas una idea. De ductos en total entre los oleoductos, gasoductos y los ductos que usás para perforar, todos los ductos distintos que necesitas, es de acá a Berlín por año. O sea, va a haber todo el mundo habla de la demanda, de las proyecciones de cuántos producción, cuántos pozos, cuántos equipos, pero nadie hablaba de bajarlo a tierra a insumos. Entre las cosas, en las curiosidades que nos encontramos están también los humanoides y los cuadrúpedos. Lo dije bien, el nombre de los monstruitos que se preparan también para laburar en esta industria. Sí, estamos preparándolos de a poco ya con desarrollo para aplicarlos tanto en esta industria como diversas industrias dependiendo de las necesidades que tengan los clientes. Bueno, acá lo que encontramos es desde un cuadrúpedo chico, que es el GO 2, modelo ágil, compacto, pensado para todo lo que es desarrollo. Tenemos el V2, que es el cuadrúpedo más grande, que está pensado para carga de equipamientos, cámaras, sensores, radares o lo que se necesite. Y después sí tenemos al humanoide, al G1, que está pensado para operación remota. Entonces, que una persona no esté expuesta a un peligro, sino que sea el robot quien está y la persona a través de gafas de realidad virtual y guantes ápticos poder manipularlo. A la construcción del oleoducto por Río Negro. El Vaca Muerta Oil Sur, que es un oleoducto que nace en Nayen. Se han llegado a soldar 4 kilómetros por día y la verdad que estamos muy contentos. Y ahora el 16 con una audiencia pública de LNG, del segundo buque propiedad del consorcio CESA. Así que la verdad que, bueno, formando parte de este momento histórico importante. ¿Qué plazos tiene la obra en la provincia? Estamos hablando del año 27, la primera exportación, y 28 la segunda exportación. Digamos, son distintos plazos, pero lo importante es que hoy no hay ninguna traba, sino que está funcionando permanentemente. ¿Las petroleras van a hacer finalmente un aporte adicional como usted les había reclamado? Sí, permanentemente lo están haciendo y es la gran discusión que tenemos. ¿Todavía no está cerrado eso? Petróleo sí, gas estamos en plena negociación. Ahí pasaba entonces los que juntaron Fernando Krakowiak y Luciana Glesser en la Argentina Oil and Gas, con testimonios como el que veíamos recién el gobernador Beretilnec de Río Negro, diciéndole a Krakow que ya cerraron ese aporte solidario con las petroleras, falta cerrar en gas. Eso dijo, que falta. Le pregunté si tenía algún plazo, dice que no tenía ningún plazo, o sea que por ahora seguimos conversando. Exactamente. Bueno, algo que dijo Fernando Krakowiak hace un ratito
como al pasar, pero que merece una profundización, es lo que ocurre con Nutrien. Nutrien, si digo bien, es socio de Profertil, una empresa de origen canadiense que acaba de vender su participación, otra multinacional más que se va y que entrega su pedacito de esta gran planta de fertilizantes, creo que tiene como el 80% del mercado local de fertilizantes, acaba de entregarla, digo bien, a una firma local que es Adecoagro. Y Luis le encontró un nombre en el directorio de Adecoagro que me hizo ruido. Dato fuerte, ¿no? Que sea el viceministro coordinador del área energética, viceministro porque está por debajo de Toto Caputo y por encima de la Secretaría de Energía del área energética, Daniel González, que ocupa una silla en el directorio justamente de esta empresa. O sea, es director de la empresa que acaba de adquirir el 50% de Profertil en sociedad con YPF, ¿no? Y un juego de mostrador. YPF ya estaba y entra Adecoagro. Claro, de los dos lados del mostrador, porque de alguna manera es el coordinador del área energética. Convengamos que YPF es una pata importante de la política energética ¿Estás seguro que es el nacional. mismo Daniel González? Porque vos abrís la lista de teléfonos y hay un montón de Daniel González, sí, está chequeado que es el mismísimo Daniel González. O sea que si Adecoagro o Profertil quiere hacer una inversión de más de $200 millones para, digo yo, ampliar su planta de fertilizantes y exportar. Le va a ir a pedir a su director que le firme el RIGI. Al presidente del RIGI. Lo más probable, que es Daniel González. Lo más probable, a ver, no hay una incompatibilidad, pero una potencial colisión de intereses. Dato fuerte. Colisión de intereses. Es una palabra que... Entonces, lo que seguramente te va a decir Daniel González es que él se va a excusar de todas las decisiones. Firma mi número 2. Exactamente, como pero se llama hay algo que quiero marcar respecto a esto, porque ¿qué es Profertil y la importancia que tiene Profertil en el mercado y en el frente de lo que es el complejo agroexportador argentino, ¿no? Porque tenemos en el campo maniobras fraudulentas en el comercio exterior de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, y mucho de esto gira en torno a los fertilizantes y es un ojo testigo y un canal de fuga de divisas muy importante que se da por esa vía. También ahí, ¿no? ¿Cuáles son los negocios que se pueda tapar siendo funcionario? Ocupa dos lados del mostrador, ¿no? Sector privado, sector público dentro del mismo segmento, el mismo campo. Sumo algo más, que es desde hace tiempo Profertil tiene un plan de expansión y la verdad que estaba pisado porque la canadiense Nutrien no tenía intenciones de poner esa plata. YPF está con muchos frentes abiertos, pero el principal freno venía siendo Nutrien. Si ahora entra un nuevo accionista, tal vez eso ayude a destrabar la inversión pendiente, porque recordemos que urea y amoníaco, que es lo que provee Profertil, es cierto que una gran parte de lo que se consume acá viene de esta empresa, pero también Argentina importa una cantidad significativa y con esa inversión podría incluso de alguna manera sustituirse esa importación, pero no se está pudiendo hacer porque la firma canadiense nunca se mostró dispuesta a avanzar en la inversión, a punto tal que no solo no estaba dispuesta a invertir, sino que se quería ir. Cuando el Daniel González, director de Adecoagro, le pida, cuando Daniel González, funcionario, le pide inversiones, el Daniel González, director de Adecoagro, si no están dadas las condiciones, hay inestabilidad jurídica, yo no sé cuánto va a durar esto. Hasta las elecciones, vemos cómo salen las elecciones y decidimos. Y después vemos, bueno. Vamos nada más me parece importante decir la cifra, porque ¿cuánto vale la mitad de Profertil que compró Adecoagro? $1.350 millones. Bueno, un numerito. Pasamos a otro tema. Preste atención a esta entrevista que vamos a hacer ahora. Nos vamos a correr de algo, vamos a seguir hablando de minería en este caso, pero desde otro punto de vista. Nos visita Marta Panaya, ella es investigadora del CONICET, es especialista en economía del trabajo y sociología, viene estudiando la vinculación de las carreras con la demanda de las empresas o de los lugares de trabajo, por ser más genéricos, y se metió ahora a estudiar más concretamente lo que ocurre en la minería de litio, y por eso le invitamos acá a WhatsApp. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por haber venido a visitarnos. Gracias por la invitación. Viendo tu historia muy por arriba, un pedacito muy cortito de tu desempeño profesional, me interesaba mucho esto, cómo vos buscás la forma de mejorar por ahí los planes de estudio, las currículas, en función de lo que está pidiendo o de la inserción laboral que puede llegar a tener carreras de todo tipo. Sí. Bueno, venimos trabajando desde la década del 2000 con laboratorios de seguimiento de graduados instalados en las universidades de distintas regiones del país, siempre por voluntad de
de las universidades, donde lo que hacemos es seguir la trayectoria de formación y de empleo de esos graduados para ver qué dificultades tienen en la inserción en el mercado de trabajo, pero además qué les sirvió de lo que estudiaron y qué conocimientos les faltan para poder progresar más rápidamente en su trayectoria profesional. Seguir esas trayectorias, trabajar con biografías longitudinales de esos profesionales ayuda a que la universidad pueda revisar su currícula, adecuarla o no al sistema productivo que la rodea, intentar generar nuevas carreras, que es una de las cosas que está ocurriendo en el país, es la generación de nuevas carreras, porque hay nuevas formas de producir y hay nuevas producciones. Y una de esas producciones relativamente nuevas es la minería de litio, que no tiene mucho tiempo por lo menos de este desarrollo industrial. ¿Y qué encuentran ahí? ¿Cuál es la inserción que hay? ¿O qué hay nuevas carreras? ¿Hay carreras que se reacomodan? Mira, en este momento hay, por ejemplo, en el caso de las ingenierías, hay muchas carreras que estudiamos, ojo, no solamente las ingenierías que están más vinculadas al tema de la minería. También en enfermería hay cambios, también en medicina hay cambios. ¿Por qué? Porque la tecnología ha modificado la forma de trabajar de los profesionales. Y sobre todo en algunas carreras hay un corrimiento muy importante hacia lo que demanda el usuario. Entonces, hay una transformación importante de las carreras, pero aparte hay nuevas carreras, entre ellas la ingeniería del litio, la satelital y la de energías renovables. Sí. Por ejemplo, el laboratorio de Río Cuarto está trabajando sobre las ingenierías renovables. Ingenierías de todo tipo que generan graduados que después se insertan en el mercado de energías renovables o alguna ingeniería particular que... No, es una ingeniería particular sobre energías renovables que después van a ir al mercado de trabajo. Okay. Entonces, es un tema nuevo en la Argentina, el tema de las energías renovables, cómo funcionan, qué características tienen, qué conocimientos requieren, qué durabilidad tienen, porque se piensa que va a haber una transición energética que va a modificar el uso de los combustibles que hoy utilizamos por las renovables, y no es así. ¿Por qué? Porque estos tienen un tiempo más limitado, van a seguir necesitando de los carburantes para poder funcionar y hay que renovarlas, se hacen obsolescentes en corto tiempo. Marta, en base a los análisis que ustedes realizan, si tuvieras que responder a si la universidad o el sistema de las universidades argentino responde a las demandas y a las necesidades del sector productivo, ¿qué dirías? Bueno, la universidad es mucho más amplia que la adecuación al mercado de trabajo o al sector productivo, pero no lo puede desconocer. Yo creo que desde la reunión de Bolonia en 1999, la universidad tiene que considerar dentro de su formación la profesionalización de sus graduados y cierto reconocimiento de las necesidades del sistema productivo que la rodea. ¿Y lo hace? Sí. Lo hace. Algunas más, otras menos, algunas usan una adecuación muy puntual usando carreras cortas y títulos de corto plazo, muy puntuales, muy específicos, y otras de una manera más amplia, pero hay sí y sobre todo en el caso de las ingenierías en nuestro país ha habido una reformulación importante. Marta, me gustaría meternos en el caso del litio y la manera en que se generan puestos de trabajo con esta industria. ¿Vos estás basada en Catamarca o estás estudiando lo que ocurre en Catamarca? No, yo coordino la red. Okay. O sea, yo generé esta red de laboratorios que estudian el seguimiento de graduados, coordino la red total, o sea que tengo contacto con todos los laboratorios, y en este momento yo personalmente estoy haciendo un relevamiento de campo. ¿Por qué? Porque aparecen digamos, formas de estudios de casos interesantes, porque son muy atípicos, sobre todo cuando hay carreras muy masculinizadas o muy feminizadas. Como la minería, una carrera muy masculinizada. La minería, obviamente, es una carrera muy masculinizada y, sin embargo, en el litio tiene un avance muy importante de la participación de la mujer. Y entonces eso me llamó la atención. Claro, totalmente. ¿Y qué encontraste ahí?
Bueno, por empezar, el litio, para hacer un poco de historia, ¿no? Se descubre en 1817, pero solamente en la década del 90 se empieza a utilizar como una energía. Hasta ese momento se usaba como un medicamento para la bipolaridad. Recién en la década del 90 se empieza a usar como energía. ¿Y qué pasa? Que en nuestro país tiene la gran ventaja, respecto de otros países, de que concentra en el triángulo del litio, o sea, Bolivia, Perú, Argentina, el 53% de los recursos existentes a nivel mundial. Ahí estamos viendo en pantalla el triángulo del litio. Ahí está el mapita. No Perú, sino Chile, ¿no? Chile, Perú también tiene. Hay muchísimos países en el mundo que tienen. La diferencia es que la mayoría está mezclada con metales. Y en cambio, en el caso del triángulo del litio, o sea, Chile, Bolivia y Argentina, está en salares. Entonces, se puede hacer minería a cielo abierto, se puede extraer sin necesidad de trabajar en forma subterránea, lo cual favorece la participación de la mujer, y sin problema de fuerza. Entonces, estos tres elementos hacen que la mujer se pueda acercar con mayor facilidad a la extracción o al trabajo en la extracción del litio. ¿Y hablas de casos de profesionales con formación en carreras universitarias o también? Bueno, ahí tenemos dos tipos de problemas. Por un lado, la puna es una unidad sociorregional ecológica. Entonces, cualquier actividad que modifique esa unidad tiene un impacto en la población. Y esos salares están rodeados de poblaciones autóctonas. Entonces, tradicionalmente la mujer era la que se quedaba en la zona, cuidaba el ganado, se ocupaba de la agricultura, cuidaba a los niños y cuidaba a los viejos. Y los que emigraban a la ciudad a estudiar eran los varones. Hoy en día siguen siendo los varones los que emigran, pero también las mujeres. Y las mujeres, cuando hacen carrera universitaria, tienen muchísimas más posibilidades que antes de participar en este tipo de industria, que tiene un crecimiento, para que tengas una idea, de varones el 5% y de mujeres el 20%. Claro. Es muy alto. Por la diferencia. Es muy alta la diferencia. Llegan a cargos muy, muy altos de gestión, de administración y demás, pero se alejan mucho de la zona autóctona y se alejan mucho de una vida familiar. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de trabajo, que no sé si lo conocen, pero es el roster, que son 7 días de descanso, 7 días de trabajo en la mina, en la fuente, digamos, y después 14 días de trabajo, 7 de descanso. Entonces, ¿qué pasa? Viven casi todo el tiempo en el campamento con varones. En este caso son trabajadores y trabajadoras de la puna, ¿no? Son trabajadores de las provincias Salta, Jujuy y Catamarca. En el caso de Vaca Muerta, por ejemplo, vos tenés trabajadores de distintos lugares del país que van a... Sí, no, acá son generalmente de la zona. Marta, perdón, volviendo a esto de la articulación entre el sector académico, la necesidad que tiene esta industria, la industria que son más incipientes, que están buscando, ¿no? Y nuevas carreras. Hay algo de lo cualitativo que recién empezamos a tocar con esto, ¿no? De cómo las mujeres, cómo se feminiza de alguna manera este sector, pero no se caracteriza justamente esta industria por buscar cada vez profesionales con mayor grado de especialización, o sea, mayor calificación, pero menos puestos, a la vez. ¿No se requieren menos laburantes? Mira, lo que pasa es que el periodo de instalación de una minería a cielo abierto como el litio en la Argentina tiene más o menos una duración de 7 años. Durante ese periodo en que se instala, digamos así, el obrador, hay carpinteros, metalúrgicos, se arma todo un sistema de hoteles, de campamentos, de gastronomía y demás, y ahí, digamos, esos 7 años hay un empleo que aumenta considerablemente tanto para varones como para mujeres.
Los varones después ya no tienen tanto posibilidad de trabajo. Y si la mujer estudió y tiene un título de geóloga, de ingeniera química sobre todo, que es la rama que más se utiliza en esta industria, tiene posibilidad de escalar a puestos mucho más altos. ¿Qué universidades ofrecen? Y la Universidad de Salta, la Universidad de Jujuy y la Universidad de Catamarca. Nacionales, las tres. Las tres son nacionales, sí. ¿Y la matrícula de mujeres? Mira, en general las carreras de ingeniería son masculinizadas. Entonces, en las especialidades en las que se llega a un 30% de mujeres, es ya un montón. La ingeniería química es una ingeniería que logra hasta el 50% de mujeres. O sea que es de las ramas de la ingeniería la más feminizada, digamos así. Entonces, esta rama de la ingeniería es la que ha tenido una mayor repercusión en la participación y en la gestión de la industria del litio. ¿Y notás que la reacción de la comunidad académica y de las personas que se inscriben en estas carreras fue rápida, va acelerando? Porque viste que generalmente en algunos sectores laborales siempre se habla de la falta de mano de obra calificada, de esa divisoria que hay entre el requerimiento de algunas empresas, ejemplo, algunas automotrices hace unos años, con lo que obtenían o lo que podían encontrar en el mercado de trabajo. Bueno, nosotros en general tenemos escasez de ingenieros y de ingenieras. Sí, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional, sí. No superamos los 6.000, 7.000 ingenieros por año y requeriríamos como mínimo 15.000 o 20.000, ¿no? De hecho, por ejemplo, en petróleo vos tenés muy baja graduación y por eso se contratan tantos ingenieros en petróleo extranjeros, ¿no? Sobre todo venezolanos. Wow, qué tema, yo no lo sabía. Sí, más de 11.000 ingenieros de petróleo venezolanos hay en la Argentina. ¿Y hay un plan para que para que crezca la cantidad de ingenieros? Bueno, en la época de Cristina se hizo un plan para primero apresurar la graduación de ingenieros, dando becas a los que tenían hasta 26 materias aprobadas para que terminaran más rápido la carrera. Ahí en esa época fue cuando se empezaron a pensar en crear nuevas ingenierías, como la ingeniería del gas en el sur, la ingeniería de recursos renovables en Río Cuarto y ahora la ingeniería del litio. El tema es que es una carrera larga, es una carrera donde cuando llegan a tercer, cuarto año ya las empresas los atrapan con sueldos y con tareas de muchas horas por día y les es difícil terminar la carrera. Entonces, si no hay un incentivo, no hay becas, no hay posibilidad de ayudarlos a terminar, bueno, es complicado. Se ha hecho todo un programa de disminuir la cantidad de años de carrera, que las ingenierías sean más cortas, pero en realidad lo que se hizo con esa planificación fue aumentar la intensidad, aumentar las horas en menos tiempo, con lo cual no ayudó. Eso no ayudó. Marta, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos, muy interesante la charla que tuvimos. Bueno, hay muchísimas cosas para profundizar, te diría, en el tema del litio. Nos encantaría, entonces por ahí podemos tener algún otro momento para volver y avanzar más puntualmente en litio, porque nos estamos quedando sin programa. Tengo ahí el relojito que me dice que me quedan 2 minutos de programa y si no nos van a echar a todos. Así que muchas gracias y será la próxima. Que no nos echen. Vamos a hablar más, la verdad que es súper interesante hablar, nos quedamos hablando de temas más vinculados a la ingeniería que del litio puntualmente. Hablamos del litio también, vamos a hablar más en profundidad del litio en algún otro momento entonces con Marta. Es interesante para trabajar. Totalmente. Y ahora vamos a hablar con otra persona que también siempre nos gusta mucho escuchar. En este caso es Diego Golombek, nuestro científico de cabecera, que viene con una cápsula sobre Nicolás Leonard Sadi-Carnot, el Da Vinci de la energía. Nacido en 1796 en una familia francesa con raíces militares, Sadi-Carnot decidió armarse, pero no con espadas, sino con fórmulas y experimentos. Tenía un interés apasionado por entender cómo funcionan las máquinas de vapor, que en esa época era la tecnología puntera que importaban desde Inglaterra.
Investigando la relación entre el calor y el trabajo, Carnot estableció principios fundamentales sobre cómo es que la energía térmica se convierte en energía mecánica. Este enfoque ayudó a separar estos conceptos de antiguas nociones erróneas y estableció una base científica para entender los procesos térmicos. Frío, calor. Incluso escribió Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, donde explica cómo se transfiere el calor y cómo se puede convertir en trabajo, sentando las bases de la termodinámica moderna. Termodinámica, movimiento de calor. Su planteamiento fue tan revolucionario que lo compararon con el Da Vinci de la energía. Carnot demostró que la eficiencia de un motor térmico no depende del tipo de sustancia utilizada como fluido de trabajo, como el vapor de agua o el aire o cualquier otro, sino por la diferencia de temperaturas con las que opera. Es decir, la temperatura de la fuente desde la cual el motor toma el calor y la temperatura del lugar donde el motor descarga el calor. Esta eficiencia máxima del motor térmico ideal de Carnot se calcula con una fórmula que en la práctica siempre encuentra un límite, porque ningún motor real puede superar la eficiencia teórica de Carnot. Sin embargo, esta teoría es absolutamente necesaria para diseñar motores cada vez más eficientes. Sadi Carnot murió a los 36 años en el año 1832, víctima de la epidemia de cólera que azotó París en esas fechas. Y aunque se fue muy joven de este mundo, lo hizo dejando un enorme legado que sigue vivo en cada motor y cada máquina térmica que nos impulsa hacia el futuro. Nos enseñó que no importa lo difícil que sea un desafío, la persistencia y la curiosidad son necesarias, porque es la forma de revolucionar la manera en que entendemos el mundo. Bueno, no se pueden quejar, ¿eh? Tuvimos de todo hoy, pasamos por las elecciones. No, pará. Basta, Rafael, basta. No te despidas todavía, que tenés que elegir. Hoy te toca a vos. Alguna vez tenés que trabajar. Si no, siempre sos el que distribuye el juego y, viste, haces poco, la verdad. ¿Trabajaste alguna vez en tu vida, Rafael? Trato de evitarlo. En este momento me están poniendo en un brete. Voy a ¿Casco o guantes? Guantes. Voy a escoger guantes. Por fin. Para proteger mis manitas. Que ustedes las ven, están impolutas, están vírgenes. A ver, ponételo a ver si sabes. No sabes, ¿ves? No, la demostración más fehaciente de que nunca laburaste es que lo pones al revés. Porque no estoy prestando atención a la tarea que me corresponde, ¿sí? Porque me estás poniendo en apuros. Así va, claro. Escúchame, les voy a hablar ahora... Muchos comentarios tras de cámara que dicen, no se sabe poner un guante. Perfecto, bueno. Les voy a hablar ahora de algo que ocurrió en la justicia, en este caso, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada, que pasó medio debajo del radar porque ocurren demasiadas cosas, pero que condena al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy y a dos mineras, en este caso son mineras provinciales, sociedades del Estado, a implementar un plan de cese acelerado en la explotación de los yacimientos del Parque Nacional Calilegua. Sí, hay todavía explotación de hidrocarburos en un parque nacional que es considerado una reserva de biosfera, de biodiversidad. Esto colisiona con la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques, para decirlo de otra manera. Hubo un grupo de vecinos que empezaron a litigar porque veían que, bueno, había mucha actividad hidrocarburífera, que además los procesos de, después de retiro de las empresas, cuando se terminaba la explotación del yacimiento, era abandonar los pozos directamente, sin plan de contingencia y demás. El Estado jujeño, al ser requerido por la justicia, propuso un plan de cese y de recomposición ambiental para 2049, y la Corte Suprema les dijo no, tiene que terminar antes, tiene que terminar ya, y para 2030, en unos pocos años, tiene que estar todo ya listo para que no haya más explotaciones hidrocarburíferas y mineras en la zona del Parque Nacional Calilegua, y que sea 100% zona de reserva de biosfera. Es ahí donde están las yungas, si ustedes tuvieron la suerte de viajar, una zona hermosa, que bueno, ahora va a estar más protegida. La condena fue para el Estado Nacional, porque si bien es un recurso provincial, tuvo algún deber de contralor, de vigilancia, de aplicación de una ley nacional, por supuesto a la provincia de Jujuy y a las empresas GEM y Jujuy Hidrocarburos, dos empresas que también son públicas, por lo tanto son los estados acá los que pagan la cuenta. También había demandadas empresas privadas, YPF creo que estaba PAE también. Bueno, ahí la justicia no encontró requerimientos o obligaciones que debieron haber cumplido y no cumplieron.
la condena cae en los estados para proteger el medio ambiente, para acelerar el cese de la explotación en estos lugares donde no debería haberla, y también es un mensaje para la industria, ¿no? Cosas que venimos hablando, por ejemplo, con Daniel Filmus hace un par de programas. Bueno, acabamos de hablar también sobre las cuestiones vinculadas a la explotación del litio, cómo esta explotación tiene que estar en armonía hasta donde se pueda con el cuidado del ambiente y sobre todo si lo estás haciendo en un parque nacional. No sé si satisface. Bueno, hiciste bastante bien dentro de todo, la verdad que esperaba menos. Bueno, bien. Sí. Siempre, eso es algo bueno que tengo. No genero expectativas. La gente siempre espera pocas cosas de mí y se sorprende con poco. Así que, Craco, si estás en Pillo, te doy el pie para que vos te despidas de la gente. No, ¿cómo me voy a despedir yo? Bueno, hasta la semana que viene, entonces, si tenemos suerte, nos vemos acá el miércoles. Sí. ¿Parece bien? Dale. ¿Tengo que decir algo más? No. No. Bien, están nuestras redes. No, nuestras redes ya la dije. Sigan a Rafael en TikTok. Yo no tengo TikTok, pero Craco la está rompiendo. Yo tampoco tengo TikTok. El hombre de energía. Eso es toda una paradoja esa. ¿Le creamos un TikTok a Craco? No, tengo un TikTok que nunca entré. Tengo un TikTok. Donde él baila. Sí. Imágenes de inteligencia artificial donde baila con pepitas de oro y también... En los gasoductos, en las minas, las minas de cobre. Es así. Gente, gracias, Lu Glesser. ¿Vamos a comer algo rico? Dale, siempre que invites. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chao, gente, hasta luego.